Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para aquellos que no saludé. El tema de hoy va a ser entibaciones. Vamos a tener en primera instancia la parte teórica y finalizada la teoría vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a continuar con la práctica. ¿No es así, Pipi? Sí, vamos a ver un ejercicio que quedaba del práctico anterior, me parece. Perfecto, muy bien. El tema de entibaciones, generalmente se utiliza las mismas para cuando nosotros tenemos que hacer alguna excavación y los suelos no son lo suficientemente estables para mantenerse por sí mismos y por lo tanto puede llegar a complicar a las personas que están dentro de la excavación y por lo tanto se utilizan este tipo de elementos que nos permiten trabajar con mucha seguridad. De hecho, hoy día, incluso acá en Olavarría, en la zona también, todos los trabajos de excavaciones tienen que tener un informe de estabilidad de los taludes, de modo que la gente pueda trabajar de forma segura. Hay distintos tipos de entibamientos que se utilizan. En estas fotos que ustedes tienen o que están observando, son fotos correspondientes a intubaciones rápidas, son intubaciones que se colocan en general de un modo muy simple y le dan una seguridad muy importante a las personas que están trabajando dentro. Acá en la zona, hace un par de años atrás, un poquito más, debe ser unos 5 o 6 años, obreros que estaban trabajando en una excavación para, creo que eran conductos de agua o algo por el estilo, en Azul, por ejemplo. Ocurrió que hubo una lluvia, un desmoronamiento, o mejor dicho, el suelo sufrió algunas alteraciones y en un momento que los empleados estaban trabajando, se desmoronó, los tapó y 2 de ellos fallecieron. Así que a partir de ahí las ART principalmente se pusieron muy estrictas y piden este tipo de estudios geotécnicos para poder determinar la estabilidad de los paramentos de las excavaciones. El tema es que para poder asegurar de que no vaya a haber un desmoronamiento, por sobre todo en las ciudades, es bastante complicado debido a que hay suelos muy alterados debido a las distintas obras que se han ido realizando en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, y en general, uno termina recomendando el uso de este tipo de intubaciones para tener cierta seguridad. Bueno, acá pueden observar, acá hay como unas planchas que pueden ser de madera, pueden ser metálicas, etc. Luego hay una especie de soleras que van desde arriba hasta la parte inferior de la excavación y unos codales que son los que permiten que el esfuerzo se transmita de una pared hacia la otra y se mantenga en equilibrio el sistema. En general, ahora vamos a ver, hay 2 tipos de fundaciones intubaciones profundas y las que no lo son. En las intubaciones que son poco profundas, en general se utiliza este tipo de intubaciones y en las que son profundas ya hay que hacer un diseño un poco más pensado, un poco más estricto, calculando los empujes y demás, debido a que los esfuerzos que se encuentran sometidos a estas intubaciones son mucho mayores. Bueno, acá tienen otro tipo de intubación, ¿sí? Estos, fíjense, los codales que se están utilizando son mucho más importantes, son elementos metálicos, estos en general, y acá pueden observar que el equipo de retroexcavadoras están realizando la excavación y ya el cajón de la intubación está colocado en los laterales. Una vez que se terminó de realizar la excavación, van empujando los laterales y van insertándolos en el lugar que corresponda. Una vez que se hace el tendido de la cañería o de lo que haya que hacer aquí abajo, se van rellenando y se van sacando estos cajones en este caso. Fíjense, los cajones sirven para
entibaciones de hasta unos 4 metros de profundidad. Las entibaciones, algo que no dije hoy, se utilizan debido a que si nosotros quisiésemos hacer esta excavación con esta profundidad y le quisiéramos dar taludes, muchas veces es imposible de poderlo hacer debido a que no tenemos el espacio físico para realizarlo. Entonces, además del movimiento del suelo que hay que hacer, ¿no? Entonces esto lo que hace es limitar la excavación a la zona donde va a pasar el conducto o donde hay que hacer la obra únicamente. Bueno, acá tienen otro tipo que se llama, en este caso, monocodal, ¿sí? Es decir, acá se utilizan elementos que son los que se colocan en el suelo y luego se colocan estas planchas que hacen de soporte del suelo. Acá pueden ver cómo es, una vez que están colocadas las planchas, se colocan estos elementos que son los monocodales, que son los que soportan las cargas. Bueno, acá ya tienen el monocodal, ¿sí? Todo totalmente colocado. Observen también que hay muy poco espacio que queda libre o disponible, entonces hay que trabajarlo muy bien a esto para que sea realmente utilizable en la obra que nosotros pretendemos realizar. Bueno, esta presentación, esta parte, esta diapositiva, la encontré ayer mirando unos folletos y me pareció interesante agregarla, porque acá pueden ver, por ejemplo, los distintos tipos de sistemas de entibación, ¿sí? Los distintos tipos, de acuerdo a la profundidad que nosotros pretendemos excavar. Los más simples, que permiten ir hasta aproximadamente 2 metros, son los de entibaciones rápidas. Y bueno, a partir de ahí empiezan a aparecer distintos sistemas, uno más sofisticado que otro. Incluso estos de doble guía pueden alcanzar hasta profundidades de unos 7 metros. Entonces, bueno, son muy robustos, son elementos muy grandes que se justifica precisamente cuando tenemos grandes profundidades. Bueno, yo acá les quiero mostrar dos videos, son videos cortitos. El primero de ellos es un video que ya lo pongo y les voy a ir comentando. Supongo que el sonido se escucha bien, ¿no? Ahí se están armando los tableros. No lo estamos viendo el video, Horacio. ¿No se ve? No. Hay una palabra que dice video nada más en la presentación, pero no se está viendo. ¿Ahí no se ve? No, no. ¿Se ve ahí? No, queda la palabra video. ¿El sonido se escucha? Tampoco. A ver, bueno, no importa. Después de última se los paso al video. Son dos videos que mostraban, el primero, un sistema de cómo se va haciendo la excavación y cómo se va colocando la entibación. Y el segundo mostraba también cómo se hacía una entibación, pero también teniendo en cuenta la parte relacionada con las precauciones a tomar, cuáles eran las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Después lo subo no sé si algún programa de estos que les permite transferencia de archivos grandes y así lo pueden observar. ¿Pueden ver ahora la diapositiva que estoy proyectando? Sí, la entibaciones se ve, sí, excavaciones permanentes. Entibaciones, bueno. Dentro de las entibaciones, entonces, tenemos que distinguir dos tipos de obras. Aquellas obras que están constituidas por excavaciones que son permanentes, ¿sí? Por ejemplo, es cuando nosotros cortamos la ladera de una montaña para la construcción de un camino, por ejemplo. Entonces, en ese caso, las entibaciones que vamos a tener que realizar van a ser para siempre, no son que van a realizarse como las segundas, que son las temporarias, que se realizan cuando nosotros tenemos que realizar la obra, pero una vez que hemos finalizado la obra, entonces directamente se rellenan.
¿Mm? Nosotros, si no queremos usar en algún tipo de corte, si no queremos utilizar alguna entibación o algún muro, tenemos que darle cierta inclinación a las paredes para que sean estables. En general, fíjense que es entre 1 a 1,5 a 1. Es decir, que estamos hablando de, si es 1,1, es una inclinación de las paredes del orden de los 45 grados. Entonces, como les dije hoy, cuando estábamos viendo la fotografía, si le damos esas inclinaciones, los movimientos de suelo que hay que hacer son muy grandes y además vamos a tener el inconveniente que los costos se nos van a incrementar mucho. Entonces, ahí la otra alternativa que queda es utilizar muros. Ahora, cuando nosotros hacemos excavaciones temporarias, lo más lógico es hacer paredes con formato vertical. Al hacerlo en formato vertical y nosotros apuntalamos una contra la otra, entonces una se sostiene con la otra. De esa manera logramos que sean estables. Bien, hablemos un poco sobre entibaciones de excavaciones temporarias con paredes verticales. Cuando nosotros hablamos de entibación, siempre se debe deprimir la napa. Si no deprimimos la napa, vamos a tener presiones de filtración, vamos a tener presencia de agua, vamos a tener condiciones que ninguno de los métodos que nosotros vamos a ver sirven para estos casos. Entonces, dicho esto, podemos mencionar que hay dos tipos de excavaciones. Las poco profundas, que son menores en general a los 5 metros, y, lógicamente, las excavaciones profundas, ¿sí? En las poco profundas, yo ya les adelanté hoy que se usan los sistemas normalizados. En general, no hay peligro, aunque tengamos suelos de distintos tipos, generalmente no hay peligros y generalmente no requieren calcular el empuje para poder dimensionar los distintos elementos que componen la entibación. Ahora, en las excavaciones profundas, por ejemplo, estaríamos hablando de cuando se hace la construcción de un subterráneo, cuando se hacen excavaciones, por ejemplo, para edificios que tienen mucho subsuelo, etcétera, etcétera, se deben considerar las dimensiones de la excavación y las características del subsuelo obligatoriamente, porque en estos casos vamos a tener que dimensionar todo el sistema para que pueda funcionar adecuadamente y los elementos de soporte de las cargas que están impuestas por el suelo sean lo suficientes como para poder soportar esos esfuerzos durante toda la vida útil que tengan. Bueno, hablemos un poco de excavaciones poco profundas. En general, cuando nosotros hablamos de fundaciones poco profundas, ya dijimos que no tenemos que hacer sistemas en los cuales debemos de calcular los distintos componentes, pero vamos a tener que tener en cuenta algunas situaciones. Esas situaciones son que cuando se tratan de suelos cohesivos, se pueden realizar las excavaciones tranquilamente hasta la profundidad HC que habíamos determinado en Rankine. ¿Se acuerdan que HC para un suelo cohesivo se calculaba como 4 veces la cohesión dividido el gamma por raíz de NFi? Esto en realidad era la zona que estaba traccionada multiplicada por 2. Es decir, la profundidad Z0 era 2C sobre gamma por raíz de NFi. Bueno, este HC, si es una arcilla muy blanda, generalmente alcanza el 1,5 metros. Si son blandas, entre 1,5 metros y 3 metros. Y si son medianas, de 3 a 5,5 metros, puede variar este valor de HC. ¿Sí? Cuando se tratan de arcillas duras o arcillas compactas, muchas veces se fisuran, por lo tanto, esa altura va a disminuir y a su vez suele ocurrir que, transcurrido un cierto tiempo, las paredes se desmoronen solas. Por lo tanto, en este caso, es obligación colocar, cuando tenemos arcillas compactas o duras, se debe colocar en la parte superior un elemento que sujete a las paredes para que no se produzca este desmoronamiento. Por lo tanto, tenemos que colocar al menos un codal. Sería este el caso. Cuando tenemos algún tipo de arena con una cierta cohesión, esta altura puede llegar a alcanzar los 5 metros, o incluso muchas veces pueden ser mayores. Por lo tanto, dicho esto, mientras que nosotros tengamos suelos cohesivos, es muy probable que las intibaciones no sean necesarias, excepto en el caso que les mencioné recién de las arcillas duras o compactas. En general, los codales, que serían estos elementos que ustedes pueden ver, ubicados en la parte superior o a lo largo de toda la profundidad de la excavación, estos codales se colocan generalmente cada 2 metros, 2,5 metros aproximadamente, ¿sí? Esto en el sentido horizontal. Y a su vez, van a colocarse en los extremos, en estos extremos, se colocan tablones, generalmente son tablones de 3 pulgadas, que mediante cuñas
hacen de que el codal se apoye perfectamente sobre estos tablones. Los codales pueden ser de madera o también pueden ser tornillos o ser puntales metálicos que tengan tornillos que se desenroscan o enroscan de modo de hacerlo más corto, más largo y poderse apoyar sobre los tablones. En general, como les dije, estos codales en excavaciones poco profundas no reciben cargas o las cargas que reciben son muy pequeñas, excepto cuando tenemos arcillas expansivas. Las arcillas expansivas son suelos arcillosos que cuando se humedecen tienen un crecimiento, una expansión debido a la presencia de agua que genera grandes valores de presión y por lo tanto esfuerzos en estos codales. Bien, generalmente nosotros hablamos que cuando nosotros tenemos una excavación hasta una profundidad HC no necesitamos usar entibaciones, pero es una práctica normal, común, que cuando excedemos del Z0, es decir, HC sobre 2, cuando excedemos esa profundidad debemos empezar a utilizar codales a medida que vamos avanzando en la excavación. Los codales, y como ya les mencioné hoy, son estos elementos que se colocan en forma horizontal, ¿sí? Estos codales se afirman en general sobre vigas verticales. Estas vigas verticales son las que ustedes pueden ver acá en color verde, que se les llaman estemples, ademes o parantes también, ¿sí? Y a su vez, estas vigas verticales se apoyan sobre tablones o tablas de 3 pulgadas generalmente y hasta 10 pulgadas de ancho, que se les llaman soleras. Las soleras son estas que están aquí atrás. Muchas veces estas soleras, como ustedes observaron en alguna de las fotos que les pasé al principio, son un elemento continuo, es decir, no se utiliza tablones, sino que se utilizan elementos continuos que generalmente estos casos se emplean en arenas, cuando arenas son arenas sueltas sin cohesión. Generalmente en la parte inferior no se colocan codales, ¿sí?, en un espacio que está comprendido en un medio de la altura crítica. Es decir, que de aquí, desde el fondo hasta el codal, debe haber por lo menos un medio de la altura crítica. Esto siempre y cuando que el suelo no sea desmoronable. Si es desmoronable, hay que hacer el entablonado, hay que cubrirlo siempre hasta el fondo para que no se produzca el desmoronamiento. Bien, sigamos con excavaciones poco profundas. Cuando se tratan de arena, ¿sí?, se utiliza solamente el entablonado vertical, es decir, se hace como una especie de tablestacado. El tablestacado lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos el tema específicamente. Entonces, se hinca a cada lado, se puede hacer de forma completa el hincado, o a medida que vamos avanzando con la excavación, se va realizando el hincado de este tablestacado, ¿sí? Y luego se van colocando las carreras y los codales a medida que se va avanzando con la excavación. Por ejemplo, vamos avanzando, llegamos a esta profundidad, por ejemplo, entonces armamos toda esta parte superficial, seguimos excavando hasta que llegamos al próximo nivel, armamos el siguiente y así sucesivamente. Como les dije hoy, la separación de los codales en el sentido horizontal, es decir, en el sentido perpendicular a la pantalla, van cada 2,5 metros aproximadamente, y en el sentido vertical van cada 1 a 2 metros separados. En general, cuando estas excavaciones son angostas, estos codales, si son de madera, son de 6 por 4 pulgadas, es decir, 15 por 10 aproximadamente en centímetros, y cuando la excavación es mucho más ancha, por ejemplo, para el caso de ancho de 3 metros, 3 metros y medio, aumentan estos valores a 8 por 8, es decir, estamos hablando de 20 por 20 el tamaño de los codales. Tengan en cuenta que estamos hablando de codales de madera. Hoy día se utilizan mucho los codales metálicos de acero, en los cuales las secciones se disminuyen mucho. Además, tiene la ventaja de que al tener las puntas roscadas, nosotros podemos hacerlo más largo o más corto de acuerdo a las necesidades. Las soleras o el entablonado vertical en general son tablones de 6 a 10 pulgadas, es decir, estamos hablando de 15 a 25 centímetros de ancho, ¿sí? Y en arenas se pueden llegar a utilizar de hasta 10 metros de longitud. En cambio, en las arcillas, si son arcillas blandas, se pueden usar generalmente hasta los 2 metros por debajo de la profundidad crítica dividido 2. Bien, esto es una simple mención de lo que son las entibaciones poco profundas. Es decir, simplemente cuando nosotros tenemos excavaciones poco profundas, lo que vamos a hacer es ir teniendo en cuenta la altura crítica esta, que nos va a permitir excavar sin necesidad de utilizar elementos de sujeción, o en el caso de que las profundidades que tengamos que excavar son mayores que el H crítico sobre 2, entonces ahí vamos a tener que empezar a utilizar codales y soleras y demás elementos de acuerdo al tipo de suelo que tengamos y de acuerdo a la profundidad.
teniendo en cuenta también el ancho de la excavación. Dicho esto, no es mucho más lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces, en vez de utilizar estos elementos desarmables dentro de lo que es una excavación, lo que se hace es usar un elemento que generalmente es metálico, que tiene una estructura interna metálica, que permite trabajar perfectamente bien al elemento de excavación, por ejemplo la retroexcavadora, y en los laterales tienen un elemento completamente cerrado, puede ser metálico también, que hace de que cualquier desmoronamiento, cualquier problema que suceda, contenga rápidamente ese movimiento de suelo. Esto, por ejemplo, se usa cuando nosotros tenemos excavaciones que tienen muy poco ancho. Por ejemplo, cuando tienen que hacer una red cloacal, cuando tienen que hacer redes de agua profundas. Entonces, ahí sí o sí vamos a necesitar utilizar este tipo de entibamientos, que son entibamientos que a su vez la propia retroexcavadora la puede ir moviendo dentro de lo que es la excavación. Entonces, la retroexcavadora lo que hace es hacer la excavación, baja este elemento y continúa con la excavación. A medida que va colocando los caños o el elemento que fuese a la profundidad que corresponda, va a ir tapando y a su vez el mismo equipo va a ir trasladando este entibamiento para que no se produzca o para que los empleados, mejor dicho, los obreros, trabajen con seguridad. Dicho esto, entonces, hablemos un poco sobre entibaciones profundas. Cuando nosotros utilizamos excavaciones profundas, la única diferencia con las anteriores es que estas van a estar sometidas a esfuerzos mucho mayores que los anteriores, por lo tanto lo vamos a tener que verificar. Una de las formas de poderlo utilizar es la que nosotros hablamos recién, es decir, utilizamos los codales, luego colocamos tablones de revestimiento, que serían los que van pegados contra la pared, y luego se utilizan elementos longitudinales o carreras, que se les suelen llamar también, que son sobre los cuales se van a ir apoyando los distintos codales. Este sería el más elemental, el más simple y el que menos profundidad nos permite alcanzar. Cuando tenemos que alcanzar mayores profundidades, podemos utilizar pilotes que serían perfiles doble T, sobre los cuales vamos a utilizar o vamos a apoyar los codales que van a permitir unir un lateral con el otro. Entonces, esto nos van a permitir mucho mayores profundidades y a este sistema se le conoce como sistema berlinés, el sistema de Berlín. El otro sería con tablestacas. Acá, en este caso, pueden observar ustedes la tablestaca que se ha utilizado. Hay una carrera que sería como un tirante, que puede ser metálico, puede ser de madera, sobre los cuales se apoyan los codales y permiten que la tablestaca no se flexione por el esfuerzo que le va a estar impartiendo el suelo, ¿sí?, a esa tablestaca. Estas son distintas formas. Las tablestacas también lo que se les puede hacer cuando se trata, por ejemplo, de excavaciones que son permanentes, es utilizar distintos elementos de anclajes que lo van a relacionar a través de un perno o un tornillo que se coloca del lado interior, lo van a vincular con el suelo y ese anclaje va a permitir que se produzca una disminución del esfuerzo y por lo tanto no va a flexionarse tan fácilmente esa tablestaca. Entonces tenemos distintas formas de poder realizar y después tenemos distintas combinaciones también, pero elementales serían estas que les acabo de mencionar. Sí, Horacio, ahí en la sección C, en la anterior, ¿qué sí. tiene una chapa ahí en la tablestaca? Ahí eso. Esta es la tablestaca, que tiene una forma de omega, ¿sí? Sí. Y después tiene un tirante, esto sería en el sentido perpendicular a la pantalla, ¿no? Sí. Un tirante que se le llama carrera, que le da rigidez y que soporta a su vez a la tablestaca. Y a su vez el codal que relaciona una tablestaca con la otra para que ambas trabajen en conjunto. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, perfecto. No mirá, acá tenés, esta es la tablestaca que se utiliza, que son la omega o zeta, se le llama también, ¿sí? Esta se une con la siguiente, entonces va formando como una especie de, o sea, una zeta que va formando después como si fuesen U a la derecha e invertida, ¿sí? Claro. Pueden ser también planas, pueden ser estas que son tipo omega también. Bueno, hay distintas formas. Las zeta son las que se utilizan para mayores profundidades. Cuando veamos tablestacas, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle todo esto. En general, estos elementos son de acero, pero puede haber de aluminio, puede haber de distintos materiales. Incluso hay algunas que son plásticas. Lo que pasa es que, lógicamente, las de acero son las más resistentes. Y son las que más se utilizan en todo este tipo de trabajos. Muchas veces cuando hay que definir un atracadero o sea, tenemos un terreno y tenemos un arroyo, un río, un lago o algo por el estilo, y queremos hacer atracaderos con una cierta profundidad para barcos relativamente chicos o botes. Entonces se utilizan este tipo de tablestacas que se hincan en el suelo y después se le hace todo un dragado a esa zona y entonces quedan, o le podemos dar mucho mayor calaje para que puedan atracar distintos
distintas embarcaciones, ¿sí? Pero la tablestaca tiene muchísimos usos. Después ya les voy a mostrar, cuando veamos el tema, un poco más de detalle del tema. Bien, cuando tenemos anchos muy grandes, en general no podemos relacionar un lateral de la excavación con otro lateral de la excavación. Entonces, generalmente se hacen algún tipo de elemento de la fundación y se los vincula, ¿sí? Se lo vincula a ese elemento, a un elemento como puede ser una tablestaca o lo que fuese, para darle una mayor estabilidad, ¿sí? En esos casos ya son casos un poquito más puntuales. Muchas veces, cuando esta distancia es grande, incluso hay que pasar a soluciones de otro tipo, es decir, algo que ya les comenté hoy, es decir, supónganse que fuese esto, entonces esta tablestaca se la vincula al terreno a través de anclajes y la tablestaca que va de este otro lado, lo mismo se hace con esta parte, perdón, con esta otra parte del terreno. Entonces ya se desvinculan una de otras y trabajan en forma individual, ¿sí? Esto generalmente, cuando hay que hacer las fundaciones de edificios que tienen varios subsuelos, varios subsuelos, podemos llegar a alcanzar los 10, 12 o más metros de profundidad. Entonces se van haciendo estas submuraciones, que a veces ni siquiera son tablestacas, sino son submuraciones, es decir, se comienza con la excavación, se hace un muro delgado, 10, 15 centímetros como máximo de hormigón, y hecho esto, se continúa con la excavación, y a este muro que hicimos, la parte superior, se la vincula al terreno a través de un anclaje. Entonces, cuando hacemos la parte inferior, se dejan pelos se le llaman a las armaduras, para conectar la parte superior con la siguiente. Entonces se hormigona, se hace el anclaje y así se va profundizando la excavación. Eso es una submuración con anclajes. Pero estas son cosas que vamos a ver más adelante, así que denme un poquito de tiempo y después se las voy a explicar con un poco más de detalle. No sé si se les quedó claro, si tienen alguna pregunta, adelante. Si no, continúo con el próximo tema, que es precisamente lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Que son los anclajes. Es decir, nosotros construimos una parte, una vez que construimos esa parte, cuando llegamos a una cierta profundidad, le ponemos el anclaje. El anclaje consiste en un cable de acero que la punta se ensancha con un mortero inyectado a presión y luego todo el resto de la perforación se la puede rellenar o no, pero ya con una presión atmosférica. Dicho y hecho esto, entonces lo que hacemos es, se continúa, ¿sí? Excavando hasta que se llegue a la profundidad en la que haya que colocar otro anclaje o se llegue a nivel final de la excavación. En este caso está mostrado con un pilote vertical, pero podría ser cualquier otro elemento como los que hemos visto recién. Muchas veces estos anclajes pueden estar en tracción o no. En ese caso serían anclajes activos o pasivos. Pero bueno, es materia para la próxima clase que tengamos este tipo de discusiones. Bueno, esto es un poquito como es el tema del anclaje berlinés, entonces, lo que se trata de mostrar acá es cómo se va armando, pero yo ya se los expliqué anteriormente. El tema acá es que cuando nosotros empezamos a hacer la excavación, ¿sí? Empezamos a excavar, llegamos hasta esta profundidad, entonces llegamos hasta esta profundidad, armamos, ¿sí? Los distintos elementos que tenemos que colocar, colocamos el primer codal. Entonces, una vez que hicimos esto, esta parte de aquí arriba, según se trate, como les dije, de los perfiles hincados o lo que fuese, o incluso si utilizamos, perdón, no me sale la palabra, tablestacas, incluso si usamos tablestacas, nosotros colocamos el primer codal, pero cuando nosotros continuamos con la excavación, debido a que empiezan a ejercer distintos esfuerzos el suelo, este elemento va a tender a cerrarse. Y este elemento va a tender a cerrarse. ¿Por qué? Porque acá, en la parte superior, este codal tiene la longitud exacta del ancho de la excavación. Y como prácticamente no tiene carga, no va a sufrir deformaciones, ¿sí? Es decir, la parte de aquí arriba no va a desarrollar ningún tipo de empuje. Por lo tanto, el codal prácticamente no va a recibir carga. Pero toda la parte inferior va a tender a moverse de acuerdo a la línea punteada. Y si ustedes recuerdan, cualquiera de las suposiciones que nosotros hicimos para calcular los empujes, ya sea el empuje activo a través de Coulomb o el empuje activo según Rankine, debía de producirse grandes desplazamientos para poder desarrollar el empuje, si no, no se desarrollaba. Por lo tanto, esas teorías no son válidas para ser aplicadas en este tipo de problemas. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el empuje pasivo, estamos con un grave problema. ¿Por qué? Y porque no tenemos una teoría que nosotros podemos llegar a aplicar. Y la deformación que vamos a tener, en definitiva, va a ser el plano A-B, va a pasar al plano A-B1, es decir, se va a deformar totalmente opuesto como planteaba Rankine o Coulomb. Es decir, no sé si ustedes recuerdan, pero el muro tenía que tener libre desplazamiento o libre rotación desde la base. Esto acá no ocurre eso.
Por lo tanto, no se puede utilizar ese tipo de cálculo para poder determinar el valor del empuje. En general, la forma del elemento o de la cuña de rotura va a tener esta forma que ustedes pueden observar acá, va a salir desde la base con un ángulo de 45 más phi sobre 2 y va a finalizar contra la superficie en un ángulo de 90 grados. La distribución de empujes va a ser de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes que en general teníamos una distribución de empujes triangular, es decir, hidrostático? En este caso no se da ese tipo de distribución de esfuerzos. Entonces, cuando nosotros tratamos de calcular una entibación, queremos sacar el empuje activo que va a sufrir esa entibación, lo vamos a tener que discriminar según se trate de arena o de arcilla. En este caso vamos a hablar primero de arenas secas o drenadas. Se pone secas o drenadas porque generalmente si está el nivel freático presente, como les dije anteriormente, hay que drenarlo, hay que sacar el agua sí o sí. Por lo tanto, la arena va a estar en una condición en general seca. Dicho esto, entonces, lo que podemos decir que tomando este esquema podemos ver que el punto A es un punto fijo. La superficie de deslizamiento va a cortar a la superficie del terreno, como les dije hoy, en el punto D, que va a tener a su vez un ángulo recto, y la curva va a tener, ¿sí?, una forma de espiral logarítmica que va a responder a esta ecuación que ustedes ya la vieron cuando vimos espiral logarítmica, que el valor del radio va a ser un radio inicial, que puede ser arbitrario, multiplicado por E a la tita por la tangente de phi. Tita sería el ángulo variable que nosotros podemos ir tomando para poder calcular los distintos valores de R. El centro va a estar sobre una recta que va a pasar por D y va a formar un ángulo phi, ¿sí?, con la horizontal. Es decir, el centro de esta espiral logarítmica va a tener que estar sobre esta recta. Es decir, que nosotros cuando queremos determinar el valor del empuje activo máximo, lo que vamos a hacer es ir variando los centros sobre esta recta y vamos a ir trazando las distintas espirales logarítmicas. Esa espiral logarítmica va a tener que pasar principalmente por este punto. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la consigna que elijamos un centro, entonces elegimos la espiral logarítmica de modo de que pase por este punto y que acá corte el terreno en el sentido perpendicular, ¿sí? En general, esta cuña, como se desliza hacia abajo, entonces el empuje activo va a tener esta inclinación, que va a ser delta, también hacia abajo. Y el punto de aplicación lo va a determinar la forma de la superficie de deslizamiento. Entonces, una cosa está relacionada con la otra y entonces es un poquito complicado poderlo definir al punto de aplicación, ya que el punto de aplicación está relacionado con la superficie de desplazamiento, pero la superficie de desplazamiento va a estar también relacionado con el anterior. Por lo tanto, se dice que el punto de aplicación está a un NA multiplicado por H. De distintos estudios que se han hecho, se observó que este valor de NA varía entre 0,45 y 0,55. Es decir, que un valor medio podemos decir que está ubicado en la mitad de la altura. Fíjense, la mitad de la altura, no en el tercio, como habíamos visto anteriormente. Estos valores que les acabo de mencionar son valores que se pueden demostrar a través de mediciones que se han realizado y también teóricamente. No es el objetivo de este curso, pero sí sépanlo que generalmente está ubicado entre estos valores, de 0,45 y 0,55. Entonces, como les dije hoy, se elige un punto, y se hace pasar, como les dije, la espiral logarítmica habiendo fijado también un centro. Entonces, a medida que vamos haciendo los distintos círculos de rotura, vamos a ir determinando los distintos valores del empuje pasivo, del empuje activo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta superficie de deslizamiento, vamos a obtener este valor de P. Este valor de P va a salir simplemente por el planteo de el momento que genera P1 multiplicado por LD, ¿sí? Y eso lo tenemos que igualar a W1 multiplicado por la distancia LW a este centro O. El valor de la reacción F, que sería la fricción, como pasa por el centro O, al tomar momento respecto de O se anula. Por lo tanto, acá tendríamos P1 por LA va a tener que ser igual a W1 por LW, por lo tanto P1 surge acá. Entonces elegimos después otro centro, otro punto de intersección y vamos así determinando todos los puntos del empuje activo. Por lo tanto, una vez que elegimos o que obtenemos el valor máximo, podemos saber cuál es la superficie de deslizamiento, como también el valor máximo de ese empuje. Ese es el empuje que van a recibir entonces las entibaciones que van a estar colocadas en este lugar. Si ustedes comparan Coulomb
con este método que hemos hablado, o que hemos visto, pueden ver que el ancho desde A hasta D es menor que el de la cuña correspondiente a la teoría de Coulomb, ¿sí? Entonces, eso nos pone un poco del lado de decir, bueno, tengo que definir o tengo que tratar de determinar cuál es ese valor. Y a veces lo podemos hacer en función directamente del valor que hemos obtenido de Coulomb, ¿sí? Ahora vemos un poquito ese tema. El valor de este empuje va a depender de NA, y en general lo que se hace es tomar un valor el más inadecuado, por decirlo, ya que nos pone del lado de la seguridad, el mayor, por ser que está ubicado lo más arriba. Entonces el momento que va a ocasionar, si ustedes se fijan acá, si yo a esta fuerza la coloco más arriba, entonces el momento que da esta fuerza va a ser mucho menor y por lo tanto el valor va a ser mayor. Entonces, colocando un valor de 0,55 estoy más del lado de la seguridad. Y en general el valor de PA, como PA siempre es mayor que el valor del empuje activo calculado por Coulomb, lo podemos suponer como para hacer un cálculo preliminar, como el 10% mayor que el valor obtenido en Coulomb. Bueno, si nosotros queremos determinar cuál es el esfuerzo que va a recibir cada puntal, es un poco complicado, porque acá nosotros calculamos el valor del empuje, pero la distribución de ese empuje no se corresponde a cada uno de los puntales linealmente, ya que es parabólico. Por lo tanto, es un poco complicado todo esto. Para ello, entonces, tendríamos que hacer algún tipo de elucubración como para poder determinar cómo o cuál es el valor, entonces, del empuje para cada uno de los puntales. El tema es que cada uno de los puntales va a recibir esfuerzos que son totalmente diferentes, tanto en el sentido vertical como en el sentido perpendicular a la pantalla. Entonces, es un lío y bastante difícil de resolver de esta manera. Lo que se hizo entonces es sacar unas áreas que son como una especie de áreas equivalentes y se calcula como al revés la cosa. Es decir, nosotros sacamos cuál es la carga que cada puntal le transfiere al suelo, haciendo que el suelo tenga una distribución homogénea. Entonces eso lo vamos a ver dentro de un ratito, que son áreas equivalentes. Hablemos un poco primero de qué ocurre cuando nosotros tenemos excavaciones en arcillas. Siempre que nosotros vamos a hacer una excavación en arcilla, como vamos a hacer la intibación rápidamente, siempre la condición que se va a encontrar la arcilla es phi igual a 0. Es decir, que nosotros vamos a tener directamente el CU como valor de referencia en estos casos. La forma de rotura del plano de rotura deja de ser una espiral para convertirse en un círculo. Y entonces directamente ahora el centro de ese círculo va a estar sobre la superficie del terreno. Entonces, AB, que esta zona va a estar sometida al empuje, ¿sí? Al empuje activo, pero a su vez vamos a tener una adherencia que va a valer la adherencia que existe entre el suelo y la intibación multiplicado por la altura, ¿sí? Entonces, PA lo vamos a poder calcular, al igual que lo hicimos en el caso anterior, tomando un momento en O y teniendo en cuenta el peso de la cuña, que es este W, la fuerza de adherencia, esta fuerza de adherencia que vale CA por H, la fuerza de cohesión que se desarrolla en toda esta superficie del círculo, siempre acuérdense que lo estamos tomando para 1 metro de profundidad, y el empuje PA. Entonces, tomando un momento desde O, vamos a tener PA por la distancia hasta O, vamos a tener CA por H por la distancia hasta O, W por la distancia hasta O, el N este que pasa por O, por lo tanto no tiene momento, y el momento que sería C por el arco BD. En general, en estos casos de las arcillas, el valor de NA, es decir, la ubicación del empuje activo, está entre 0,3 a 0,5, es decir, que vamos a estar entre 0,3 y 0,5 del valor de H, ¿sí? Y también la distribución de este empuje va a ser del tipo parabólico en profundidad, es decir, vamos a arrancar de 0, va a llegar a un máximo y después va a volver a hacerse 0 o a tener un valor menor que el valor máximo que obtuvimos a una cierta distancia. Por lo tanto, y como les comenté en el caso anterior, lo que se trata de armar es algo que se conoce como empuje aparente. Esto es, que la carga que va a recibir cada puntal va a ser igual al empuje sobre un rectángulo, ¿sí? Sobre un rectángulo que va desde la mitad de la distancia al próximo puntal, es decir, yo tengo un puntal a una cierta profundidad, otro puntal a otra profundidad, entonces desde el puntal de arriba va a recibir la sección correspondiente a la mitad de la distancia que hay entre el puntal de arriba y el puntal de abajo. Lo mismo ocurre de este puntal que yo tengo a una cierta profundidad con el que está a la misma profundidad, pero desplazado en el sentido horizontal.
Entonces, nosotros esto, si lo hacemos para una profundidad unitaria, es viable, o lo podemos hacer para una profundidad que no sea unitaria, sino que tenga el valor que corresponde a la distancia que hay entre un puntal y el otro. Entonces, como dijimos, es un rectángulo que va hasta la mitad de la distancia al próximo puntal y verticalmente hasta la mitad de la distancia del conjunto horizontal. ¿Se entiende cómo es esto? Es decir, que yo, este puntal que tengo acá, lo voy a tener que relacionar con el puntal que está debajo, con la superficie, es decir, que va a ser A1 más A2 dividido 2. Y en el sentido perpendicular a la pantalla voy a tener que tener en cuenta la distancia que hay desde este puntal al que tengo más acá de la pantalla y el puntal que tengo más allá de la pantalla. No sé si soy claro, pero el puntal que está en el sentido perpendicular u horizontal sería en el terreno. O sea, horizontal decir, con el otro puntal. Exactamente. Con el puntal siguiente hacia adentro de la pantalla. Exacto, sería la distancia que hay en el sentido horizontal entre un puntal y el otro. Que generalmente esa distancia siempre es fija. ¿Sí? Fíjense que acá la ponemos como distancia B, que es la distancia horizontal entre puntales. Por lo tanto, el área de influencia, por decirlo así, para el puntal de arriba va a ser A1 más un medio de A2, ¿sí? Multiplicado por B. Es decir, B sería la distancia que hay entre este puntal y el siguiente, la mitad. Entre este puntal y el anterior, la mitad. Como es la misma, puedo tomarlo como el valor de B. ¿Se entendió? Si no, repito, porque yo en la pizarra se los puedo explicar muy fácil, se los puedo dibujar, pero acá no se los puedo dibujar. Y los ademanes, por ahí ustedes lo ven o no lo ven. ¿Ese B era por lo general 2,5 metros, no? 2,5 metros, sí. Y A1, perdón, A2, A3 y A4 en general son entre 1 y 2 metros. Claro. ¿Queda claro eso? Sí. Claro. Además, acá abajo del todo, el fondo de la excavación se lo considera como que no tiene ningún tipo de deformación, o de deformaciones son mínimas, por lo tanto se constituye como otro puntal más. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que P1, que sería el esfuerzo en toda esta área rectangular, lo puedo calcular como el esfuerzo en el puntal dividido B, dividido A1 más un medio de A2. ¿Se entiende? Ese sería este valor. Si yo logro conocer cuál es este valor en función de los tipos de suelo que yo tengo, puedo directamente calcular los valores de cargas que tengo en cada puntal, sin necesidad de hacer esas determinaciones del empuje activo que estuvimos hablando. A ver, esto que yo les digo no es que sale de la noche a la mañana, sino más. Esto sale como envolventes de resultados obtenidos a través de mediciones realizadas en arenas o realizadas en arcillas. ¿Queda claro eso? O sea, este es para arenas o arcillas, cualquiera de los dos. Ahora les voy a explicar acá, este que expliqué es general, es genérico. Ahora vamos a ver cómo es esa distribución según se trate de arenas o se trate de arcillas. Entonces, esto surgió para excavaciones profundas hechas en Alemania, en arenas muy limpias y con valores de tamaños de granos muy parecidos, es decir, monogranulares, no me salía la palabra. Entonces, arenas limpias, monogranulares. Entonces, se llegó a través de distintas experiencias, una de las más importantes, ya les digo, fue cuando se hizo el subterráneo en Alemania, que se llegó a evaluar que la presión esta era constante en toda la altura de la excavación y tenía un valor P sub A. Ese valor P sub A se lo puede calcular, reitero, de acuerdo a las mediciones que se hicieron en los esfuerzos de los puntales, como 0,65 de gamma por H por K sub A, siendo K sub A tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. Perdón que me adelanté. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? Bueno, es muy simple. Conocemos el valor de phi del terreno, calculamos el K sub A, lo reemplazamos acá y directamente ubicamos los puntales de acuerdo a la capacidad de carga que tengan los mismos, ya que cada puntal lo voy a resolver de acuerdo a la carga que le va a ir aplicando ese área, ¿sí?, que yo le estoy asignando a cada uno de ellos. A ver, si yo tengo puntales para 10 toneladas, a lo mejor lo voy a tener que colocar cada 2 metros, vamos a suponer. Si tengo puntales que tienen una capacidad de carga en vez de 10, de 5 toneladas, bueno, lo voy a tener que acercar mucho más. El valor, entonces, para calcular cuál va a ser el empuje o la carga que va a recibir este puntal, me lo va a dar esta presión, que como les dije recién, se va a mantener constante en toda la profundidad. ¿Quedó claro eso? Sí, Horacio, sí. Bueno, perfectamente. Entonces, cuando nosotros tenemos arcillas, esta diapositiva la voy a pasar directamente, porque esto lo que habla es que el valor, cómo calcular el valor de K. Bueno, se los comento.
tenemos que definir nosotros, porque la expresión que vamos a alcanzar, que es esta que tenemos aquí abajo, es que el K va a valer 1 menos 4C sobre gamma por H, ¿sí? Entonces, ese es el valor, debido a la expresión de Rankine, que le podríamos asignar al valor de K sub A, ¿sí? Ahora, este valor de K sub A depende del valor de NA, es decir, de la ubicación en la cual se encuentre el empuje que está cargando a estos elementos. Entonces, cuando nosotros tenemos valores de NA menores que 0,5, recuerden que en arcilla íbamos de 0,3 a 0,5. Si son valores menores, generalmente esta expresión vale. Pero a los fines prácticos, generalmente se desarrolla una aproximación donde se incorpora un valor de M a esta expresión, ¿sí? Este valor de M va a depender de cómo se encuentre en la arcilla. Y directamente el valor del empuje PA lo puedo calcular como gamma por H por K sub A. Al igual que en el caso anterior de las arenas. En vez del 0,65, esto es directamente gamma por H por K sub A. Y K sub A tiene este valor, que en realidad se lo aproxima con este otro. Por lo tanto, ahora, cuando nosotros tenemos arcillas normalmente consolidadas o arcillas preconsolidadas, vamos a tener la distribución de cargas que aparece acá. Es decir, que vamos a tener que en la primera parte, hasta un 0,25 de la altura, vamos a tener desde 0 hasta el valor de P sub A, que es el que calculamos como K sub A por gamma por H, vamos a tener un crecimiento y luego se va a mantener constante. Ahora, cuando son arcillas normalmente consolidadas, como le dije, el valor de M, a utilizar acá, al determinar el K sub A, va a ser de 0,4. En cambio, cuando son arcillas preconsolidadas, vamos a tener que usar una distribución diferente, que va a ser esta que tenemos acá, ¿sí? El caso que tenemos acá, en el cual vamos a tener un crecimiento hasta 0,25 de H, luego el 0,5 de H restante se va a mantener constante, y la última parte vamos a tener que va a disminuir hasta 0 en el 0,25 restante. Entonces, este es un diagrama correspondiente a arcillas que están fisuradas, Y en este caso, el P sub A va a valer de 0,2 a 0,4 de gamma por H, ¿sí? Entonces, repito, cuando yo tengo una arcilla, ¿sí?, que son blandas a medias, M vale 1. Las arcillas que son consolidadas, ¿sí?, M puede llegar hasta el valor, puede llegar a un valor que va a ser siempre menor que 1. ¿Está claro eso? Bien. Este diagrama son los diagramas que el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires adopta para hacer el diseño de este tipo de entibamientos. Como les dije, arcillas compactas, tenemos esta distribución. Arcillas blandas, es lo que acabamos de ver, ¿sí? Tenemos esta distribución. Arcillas y limos de origen eólico, fíjense que acá tenemos un cambio, algo distinto a lo que vimos recién. En arenas es lo que vimos nosotros recién, ¿sí? Entonces, arcillas blandas, no sé si les quedó claro esto acá, porque por ahí se dio para confusión un poquito esto. Dijimos, arcillas normalmente consolidadas, M vale 0,4. Arcillas preconsolidadas, M vale 1, ¿sí? Ahora, usamos esta distribución cuando son arcillas blandas o consolidadas, y usamos esta distribución cuando son arcillas que son muy resistentes o fisuradas. A ver, repito la idea. Cuando son arcillas blandas a medias, usamos esta distribución. Cuando están fisuradas, usamos esta otra distribución, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? Porque por ahí... El de la derecha era para arcillas preconsolidadas, dijo, ¿no? ¿Perdón? El de la derecha era ese, era el de las preconsolidadas, el de la derecha, ¿no? No. Este es sí, para arcillas. Para arcillas, sean normalmente consolidadas o preconsolidadas. Y por ahí se mezcló un poquito la cosa, por eso que estoy tratando de repetir. Esta se utiliza para distintos tipos de arcillas que sean blandas a medias, que pueden ser normalmente consolidadas o preconsolidadas. Cuando son preconsolidadas, el valor de M vale 1. Cuando son normalmente consolidadas, valen 0,4. Ok. ¿Está claro? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Cuando son compactas o duras, pueden estar fisuradas. Al estar fisuradas cambia el esquema de distribución, que es este otro. ¿Estamos? Claro, sí. Bien, perfecto. Cuando nosotros hacemos una entibación en arcilla, tendríamos un esquema como este que ustedes pueden observar. Ahora,
Si la arcilla es una arcilla blanda, ¿sí? El peso de este lateral de arcilla puede hacer que empuje la parte del fondo de la arcilla y que se produzca el levantamiento del fondo, ¿sí? Entonces, esto, si se produce esta rotura, piensen ustedes que toda esta masa de arcilla se metería dentro de la entibación, haciendo que la entibación pierda el equilibrio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de verificar si estas arcillas no van a producir el levantamiento del fondo y, por lo tanto, la inestabilidad del elemento estructural que nosotros estamos colocando, del entibamiento que nosotros estamos colocando en este suelo. Entonces, esto es un problema que surge con una rotura muy rápida, por lo tanto, el TAO que se va a desarrollar, el corte que se va a desarrollar en una condición U, es decir, una condición de phi igual a 0, es decir, una condición no drenada, no consolidada y no drenada, debido a que no tiene tiempo a que, si esa arcilla está saturada, pueda expulsar el agua que tiene en sus poros. Por lo tanto, el esfuerzo que estamos desarrollando va a corresponderse con el valor de la cohesión no consolidada, no drenada. Lo que entra en juego acá principalmente es el suelo que está por encima de la tabla estaca va a ser el que va a tender a desestabilizar el sistema, y el suelo que está por debajo de la tabla estaca va a tender a soportar a este suelo, y por lo tanto el equilibrio entre uno y otro va a ser el que me va a determinar el coeficiente de seguridad o a aplicar en este entibamiento para saber si va a ser estable o no. Por lo tanto, hay dos esquemas que se suponen para poder resolver esta situación. El primer esquema es cuando yo tengo arcilla hasta una profundidad bastante importante y no existe un estrato resistente, o el estrato resistente está a mucha profundidad. Entonces, cuando ocurre esta cosa, nosotros vamos a tener que la distribución de suelos que van a incorporarse o que van a tener efectos va a estar dado por una recta a 45 grados del borde exterior, por llamarlo de algún modo, otra recta a 45 del borde interior, o el que correspondería con el punto A. Dicho esto, entonces, desde el punto A podemos trazar un arco de círculo que tenga un radio B, que sería el ancho de la excavación, dividido en la raíz cuadrada de 2. Entonces, o sea, si nosotros hacemos esto a 45 grados y sacamos la relación que tiene B con este lado, llegamos a que es B dividido a raíz de 2. Por lo tanto, trazamos este círculo hasta cortar la horizontal, ahí levantamos una vertical y vamos a determinar el valor de B'. B' entonces va a ser el ancho colaborante, por decirlo de algún modo, o el ancho que va a tender a producir el desplazamiento. En este caso sería el ancho que va a tender a producir el desplazamiento desequilibrante y el ancho que va a producir el equilibrio de estos esfuerzos. Además, no hay que olvidarse que acá podemos tener una sobrecarga que la vamos a tener que tener en cuenta. Por otro lado, vamos a tener el valor de tau, es decir, el esfuerzo de corte, que también va a contribuir a que se produzca una estabilidad o una estabilización de este sistema. Entonces, esto sería entonces cuando tenemos el estrato resistente a mucha profundidad. Cuando el estrato resistente está cerca del fondo de la excavación, entonces acá trazamos desde A, como hicimos hoy, una recta a 45 grados, pero determinamos el valor de T. El valor de T va a ser nuestro valor de B' directamente, y teniendo en cuenta el valor de T, podemos trazar la vertical a una distancia B', y entonces, teniendo el valor de T, podemos trazar el círculo y desde ahí trazar la otra recta a 45 grados para determinar este triángulo, ¿sí?, que me va a formar la parte, digamos, de estabilización del sistema, ¿sí? Este es un esquema que lo fue definido por Terzaghi, ¿sí?, y que, como dijimos hoy, vamos a tener fuerzas estabilizantes y desestabilizantes. Bien, entonces, si nosotros tenemos este suelo que está apoyado sobre este otro, podemos decir que este otro suelo que está por aquí abajo actúa, ¿sí?, como el suelo que resiste las cargas que les va a entregar este suelo que está por aquí. O sea, este rectángulo, entonces, que tiene un cierto peso, ¿sí?, que tiene un cierto peso Q, que tiene una cierta sobrecarga, va a estar soportada por este suelo que está por aquí abajo. Nosotros todavía no vimos fundaciones superficiales, la vamos a ver más adelante, pero cuando nosotros tenemos un esquema como este, podemos decir que acá es como que tuviésemos una zapata apoyada en este suelo. Es decir, nosotros le vamos a transmitir al suelo una cierta carga, o
el suelo que está por aquí abajo va a soportar una cierta carga, ¿sí? Y que va a depender de la forma que tenga la excavación. Es decir, la zapata esta puede tener un ancho B' y una longitud L infinita, cuando la excavación es muy larga, o podemos tener una zapata que tenga un ancho B' y una profundidad L, ¿sí? Entonces tendríamos una zapata rectangular, no una zapata de longitud semi-infinita. Entonces, tendríamos estos casos. Cuando es una zapata de longitud semi-infinita, como este es un suelo arcilloso, la capacidad de carga que va a tener esa zapata va a ser, o va a estar dada por CU multiplicado por NC. NC es un factor adimensional que depende de phi. Y si en este caso estamos trabajando con una arcilla, y esa arcilla tiene un valor de phi igual a 0, el valor de NC vale 5,14. Ahora lo vamos a ver. Ahora, cuando es una zapata que es rectangular, directamente el valor de CU se puede calcular como, perdón, el valor de sigma se puede calcular como CU multiplicado por NC multiplicado por 1 más 0,2 de B sobre L. Si B fuese igual que L, B sobre L es igual a 1, por lo tanto el sigma vale 1,2 de C por NC, de CU por NC. Entonces esas serían las dos alternativas que nosotros tendríamos dependiendo de la longitud que tenga la excavación, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos, estas serían las cargas, digamos, que soportarían a Q, pero lo que no les dije es que el valor de Q está dado por gamma por H, ¿sí? Por 1 metro de profundidad, más Q multiplicado por B'. ¿Está claro eso? Este sería entonces, este sería en definitiva el peso del suelo que está en este rectángulo, que como si lo evaluamos por 1 metro de profundidad, va a ser directamente gamma por H por B', ¿sí? Es decir, nos quedarían toneladas por metro. Bien, por lo tanto, podemos decir que la resistencia al deslizamiento unitaria va a estar dada por la capacidad de carga multiplicada por el ancho B' más tau por la altura H. Como le dije hoy, sigma BR va a ser 5,14 por CU multiplicado por 1 más 0,2 de B' por L si fuese rectangular, multiplicado por B' más CU multiplicado por H. ¿Qué es CU multiplicado por H? Este tau, el valor este de tau, multiplicado por la altura H. Bien, cuando la excavación es larga, bueno, este elemento de acá desaparece y me queda directamente CU por NC, es decir, 5,14 de CU. Entonces, el factor de seguridad lo puedo calcular como esta carga, que sería la estabilizante, dividido la desestabilizante, que es la que les mencioné recién, Q, que valdría gamma por H más Q multiplicado por B'. Siempre el factor de seguridad al levantamiento debe ser mayor que 1,5. En el caso de que el factor de seguridad sea menor que 1,5, entonces tengo que el entibamiento lo voy a poder hacer, pero lo que voy a tener que hacer es profundizar el entibamiento por debajo del fondo de la excavación. Esa profundización debe ser menor que B sobre 2. Es decir, el valor de D no puede superar a B sobre 2. Esta es una consigna que debe de cumplirse. Bueno, entonces, ¿qué ventaja tengo? Si yo incremento esa distancia, el peso del suelo se va a incrementar en gamma por D. La fuerza resistente va a aumentar en H más D. ¿Está claro eso? Sobre los tramos que están enterrados, entonces ahora acá abajo se va a desarrollar un empuje que va a ser un empuje pasivo, que va a valer P, ¿sí? Ese valor de P lo puedo calcular de esta manera que estoy mostrando acá, si D es mayor que 0,47 dB, y de esta otra forma, si D es menor que 0,47 dB. Es decir, bueno, eso es lo que les acabo de mencionar. Hasta acá, el resto se comporta de la misma manera que lo estuvimos viendo anteriormente. ¿Quieren que repita algo de esto? ¿Quedó claro? Ya falta muy poquito, ya terminamos. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, Horacio. No, bueno. Va bien. Bien. Cuando nosotros hacemos una excavación en arena, el levantamiento de fondo también puede darse cuando nosotros tenemos extracción o depresión del nivel freático desde el interior. Es decir, si yo tengo desde el interior de la excavación extracción de agua, porque por ejemplo estamos en un curso de un río o algo por el estilo, que puede darse el caso, entonces acá se va a generar un flujo de agua que va a producir, ¿sí?, circulación de agua desde acá hasta acá. Como nosotros estamos extrayendo, ese flujo de agua se va a mantener. Ese flujo de agua puede producir el levantamiento si el gradiente hidráulico llega a ser el crítico. Ustedes lo vieron cuando vimos redes de filtración en geotecnia básica, vieron cómo se trazan las redes de flujo.
Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer acá es trazar una red de filtración y vamos a tener que calcular en el punto A o en el punto B cuál es el gradiente máximo. Ese gradiente máximo a la salida, no voy a entrar a detallar, pero lo podemos calcular como H, que sería la altura de agua, la diferencia de altura de agua entre el exterior y el interior, H dividido la cantidad de pérdidas de energía, o sea, la cantidad de número de caída de potencial, dividido la sección que nosotros tenemos en la red de filtración. Es decir, el I máximo yo lo puedo calcular como H sobre N D por A. Ustedes saben que el I crítico lo puedo calcular como el gamma prima sobre el gamma saturado. Entonces, esto por filtración, ya lo habíamos analizado el año pasado, el factor de seguridad lo puedo calcular como el I crítico dividido el I máximo. Es decir, si el I crítico es un valor fijo, el I máximo es un valor de gradiente que tengo en la salida, si esa relación es menor que 1, voy a tener problemas. Por lo tanto, para que este sistema sea estable, el factor de seguridad debe ser al menos, al igual que en el caso anterior, de 1,5. Bueno, dicho esto, sería lo último de la presentación y me trato de conectar nuevamente. ¿Estás grabando ya? Sí, ya está. Sí. Perfecto. Bueno, este es el ejercicio número 3 del práctico anterior, o sea que este práctico comparte la teoría anterior y la teoría que dio hoy Horacio. Y el ejercicio dice, se realiza una excavación en una arcilla blanda con un entibamiento apuntalado como se muestra en la figura. La arcilla tiene un peso específico gamma igual a 1,8 toneladas sobre metros cúbicos y una cohesión en condición no drenada CU igual a 0,25 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Se utilizarán puntales que tienen una capacidad de carga admisible de 7 toneladas cada uno. Calcular la separación horizontal máxima entre conjuntos de puntales. Y nos da, ¿no es cierto?, la distribución de puntales, la imagen con la distribución de puntales. Lo que tenemos que calcular nosotros es la distancia D, que es la separación horizontal entre puntales. O sea, sería la separación entre puntales transversal a nuestra pantalla, hacia adelante y hacia atrás, ¿no es cierto? Que es la distancia B, que llamó Horacio, que hoy la llamó B, bueno, yo la llamé D. Pero es la misma distancia a la que se refería Horacio hoy, que le explicaba que es transversal a la pantalla. Bueno, también como hoy les mostró Horacio, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires presenta las siguientes gráficas, que son los diagramas de empuje horizontales sobre muros rígidos de sostenimientos impedidos de rotar o desplazarse por su base, que es una forma más simplificada de poder calcular las presiones en los puntales para no tener que hacer todo el procedimiento que les indicó Horacio, como sería similar al de la espiral logarítmica. Entonces están estos gráficos de modo de simplificar. Lo primero que estos gráficos ustedes lo tienen en la teoría, esta tabla. Así que bueno, lo primero que tendrían que identificar, ¿no es cierto?, que es qué tipo de suelo para ver qué gráfico tenemos que emplear. El inciso nos decía que estábamos hablando de arcillas blandas, entonces el gráfico que tenemos que utilizar es el tipo 3. Este gráfico lo que nos muestra es la distribución de presiones, donde podemos ver que es lineal hasta 0,25 de H y luego está distribuido uniformemente. Podemos ver que la base, llamémoslo así, o la presión es K', se calcula como K' por gamma por H, donde K' es igual a 1 menos M por 4 por CU dividido gamma por H. M, ¿qué es? Es un factor de reducción, también como le explicó Horacio, que es igual a menos 1, y se aplica cuando gamma por H sobre C es mayor a 4, siendo el K mínimo que podemos utilizar como mínimo 0,3, si no M vale 0,7. Entonces lo primero que tenemos que calcular es K' por gamma por H. Como vimos recién en el gráfico, K' es igual a 1 menos M por 4C por gamma por H. Y dijimos que M era igual a 0,7 si gamma por H sobre C era mayor a 4. Si hacemos gamma por H sobre C, o sea, reemplazando en esta fórmula, gamma valía 1800 kilos sobre metros cúbicos sobre C, que valía 2500 kilogramos sobre metros cuadrados, por H, que es dato que es 6 metros, nos dio 4,32, que es mayor a 4. Entonces sí tenemos que ampliar este coeficiente de reducción, que es de 0,7. Una vez que tenemos M, lo que podemos calcular es K'(A). K'(A) va a ser igual a 1 menos 0,7, que es el M que calculamos recién, por 4 por la cohesión, que era 2500 kilogramos sobre metros cuadrados, sobre gamma por H, donde gamma es 1800 kilogramos sobre metros cúbicos y H es 6 metros. Esto nos dio 0,35. Entonces ya estamos en condiciones de calcular K'(A) por gamma por H. O sea que K' es 0,35, gamma 1800, H 6 metros, obteniendo un valor de 3.780 kilogramos sobre metros cuadrados.
pero el inciso nos pedía que nosotros teníamos que calcular la distancia de entre puntales, la distancia horizontal entre puntales. Entonces, ¿para qué nosotros queríamos calcular esta presión? Para ver cuál es el puntal más solicitado. Entonces, en base a ese puntal más solicitado, vamos a ver la distancia que necesitamos. Sabemos que del gráfico de presiones podemos ver que el puntal 3 es el más solicitado, ya que como hoy Horacio le explicaba, el puntal 1 va a estar solicitado por lo de encima, o sea, por 0,5 más 1,5 sobre 2, ¿no es cierto? El puntal 2 va a estar por la mitad de lo que tiene arriba, o sea, 1,5 sobre 2, el área sería. Le voy a mostrar para que se entienda bien el puntal 3. ¿Cómo sería la longitud de influencia? Llamé yo que afecta al puntal 3. Sería la longitud, esta que tenemos acá, dividido 2, sobre esta longitud de 1,5 dividido 2. O sea que este puntal sería el más solicitado, ya que el puntal 4 tendría 1 dividido 2 y 1,5 dividido 2. Y este puntal tiene esta parte por encima que está afectada por la parte de esta lineal, o sea que tendríamos menos longitud de influencia. Así que no sé si se entiende, a ver cómo se los puedo explicar. No sé, esto es lo que quería explicarle también hoy a Horacio, que es complicado a la distancia. O sea, ¿me entendieron o no? Sí, digamos, el P3 es el que tiene el mayor área, digamos, vinculada, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, en base a El de ese es el que abajo tenemos que es el menos. calcular. En base a ese es el que vamos a tener que calcular la distancia. Igual la distancia B que estamos buscando para, digamos, para dentro de la hoja estarían todos a la misma distancia, ¿o no? Claro, Horizontal. por eso, tal cual. Por eso tenemos que buscar esa distancia B en base al puntal más solicitado. Porque va a ser Perfecto. la distancia menor, digamos. Claro, está bien. Perfecto, bueno, me quedo más tranquila que me entendieron. Entonces, Q3, la carga del puntal 3 va a ser el EA que calculamos por esa longitud de influencia. Que la longitud de influencia va a ser 1,5 sobre 2 más 1,5 sobre 2, que bueno, es 1,5 metros. Q3 nos va a dar 3.780, que es lo que calculamos en la diapositiva anterior, por esta longitud de influencia, nos da un valor de 5.670 kilogramos sobre metros. Para determinar la longitud D, que es la longitud horizontal, que es la que a nosotros nos está interesando, tenemos que ver que Q3, que lo que calculamos recién, por la distancia D, que es la distancia transversal a la pantalla, sería lo que nosotros estamos viendo transversal a nuestra pantalla, tiene que ser menor al Q admisible del puntal, que era 7 toneladas que soportaba cada puntal. Entonces, de acá podemos despejar D y decir que D debe ser menor al Q admisible sobre el Q que acabamos de calcular. O sea, tiene que ser igual a 7.000 sobre 5.670, que me dio 1,23. O sea que la distancia D, la distancia horizontal entre puntales, que es la distancia transversal a la pantalla, según lo que nosotros estamos viendo, debe ser menor o igual a 1,23 metros. Y ahí tendríamos resuelto el ejercicio. Yo les decía que era un ejercicio muy corto porque estamos utilizando estos gráficos que nos da el código de edificación. No sé si les quedó claro, es muy simple el ejercicio. Perfecto, o sea que todos los demás van a quedar a esa distancia, 1,23. Exactamente. Tanto P1, P2 y P4. Exactamente, al emplear el puntal más solicitado, lo que logramos eso, encontrar la distancia mínima que debemos emplear.